Hola, bienvenidos a este video en que describiremos las representaciones numéricas en lenguaje VHDL. En videos anteriores hemos definido señales del tipo Standard Logic y Standard Logic Vector. Este tipo Standard Logic es un tipo multivaluado que tiene 9 valores definidos. El Standard Logic Vector permite definir vectores de elementos del tipo Standard Logic. La información asignada a un vector Standard Logic Vector está dada por la información asignada a cada uno de los elementos del vector. Por ejemplo, un vector Standard Logic Vector, H, de 16 elementos, define un conjunto de 16 señales del tipo Standard Logic especificadas por el índice asignado a cada uno de los elementos. Todas las operaciones lógicas están definidas sobre los vectores, realizando estas operaciones sobre los elementos individuales por posición. Debe quedar en claro que los vectores Standard Logic Vector no tienen representación numérica. Esto quiere decir que no pueden realizarse operaciones aritméticas, como sumas o restas, sobre vectores del tipo Standard Logic Vector. En diseño digital, existen dos tipos de representaciones numéricas ampliamente utilizadas. Estas son: representación binaria, en la que el conjunto de bits es una representación ponderada en base 2. Este tipo de representación está definida en el tipo unsigned. La definición de una señal tipo unsigned es realizada en forma similar a la de Standard Log Vector. Por ejemplo, la definición de una señal, H, tipo unsigned, de 16 elementos es similar a la que realizamos cuando utilizamos Standard Logic Vector. También es importante aclarar que, el tipo de señal unsigned realiza todas las operaciones lógicas y de manipulación de vectores, tales como concatenación y agregación, puesto que está basado en vectores tipo Standard Logic Vector. Sin embargo, además de tener todas las operaciones definidas para vectores Standard Logic Vector, también tendrá definidas operaciones aritméticas de tipo binario. La representación numérica binaria abarca solo números positivos. El rango de representación es entonces de 0 a 2 elevado a la cantidad de elementos del vector -1. Por ejemplo, para un vector de 8 elementos, la representación binaria tendrá un rango de 0 a 255. La otra representación numérica ampliamente utilizada es la representación en complemento a 2. Esta representación es abarcada por el tipo signed en VHDL. En forma similar, una señal tipo signed es definida en forma análoga a un vector Standard Logic Vector. Sobre este vector podrán aplicarse todas las operaciones lógicas como si fuera un Standard Logic Vector, puesto que está definido sobre este tipo de dato. Sin embargo, también tendrá definidas las operaciones aritméticas de suma y resta como una representación numérica en complemento a 2. Un vector cuya representación numérica es en complemento a 2, tiene un rango desde -2 elevado al número de elementos del vector -1, a 2 elevado al número de elementos del vector -1, -1. Por ejemplo, para un vector de 8 elementos, la representación en complemento a 2 tendrá un rango de -128 a 127 positivo. La definición de los tipos unsigned y signed están en el paquete Numeric Standard de la librería IEEE. Es por eso que generalmente incorporaremos este paquete en el encabezado de nuestro código VHDL, luego del paquete 1164 incorporado en videos anteriores. Alternativamente, puede utilizarse el paquete aritmético de Standard Logic, pero, si bien debiera ser similar, para diseños actuales, es conveniente la utilización del paquete Numeric Standard. La utilización de vectores con representación numérica nos permite utilizar operaciones aritméticas sobre ellos. Las operaciones aritméticas que podrán ser sintetizadas en dispositivos FPGA, utilizando VHDL, son la suma, la resta y la multiplicación. También permite operadores relacionales aritméticos como igualdad, no igual, menor, mayor, menor o igual, y mayor o igual. Es importante considerar que, cuando se utilizan los operadores aritméticos o relacionales, el hardware implementado dependerá del operador y de los tipos de señales a los que se aplica el operador.
Por ejemplo, si se realiza la suma de dos señales unsigned, entonces el hardware implementado será el que realiza la suma de dos números binarios. Es decir, un operador puede estar implementado de diferentes maneras de acuerdo al tipo de datos sobre los que opera. Esta característica, en la que un operador puede estar definido de múltiples maneras conforme a los tipos de los datos sobre los que opera, se denomina overloading. Esto hace que todos los operadores lógicos y aritméticos estén definidos para todas las posibles combinaciones de tipos de señales de entrada y salida. Puede existir el caso en que alguna combinación no esté definida, y sea necesaria una conversión del tipo de dato para poder tener definido el operador deseado. VHDL utiliza conversión y cast para poder adaptar los tipos de datos entre sí. Cast es una indicación al sintetizador para que considere la señal con un tipo de dato diferente al que ha sido definida. Por ejemplo, si la señal H ha sido definida como un vector estándar logic vector, pero se quiere utilizar el operador suma, y que sea considerado como un número binario, entonces se indica al sintetizador con un cast que esa señal sea considerada un unsigned. El cast, como en este caso, no produce ninguna modificación en la señal, sino que le indica al sintetizador que considere esa señal con otro tipo de dato diferente al que ha sido definido originalmente. Por supuesto, el tipo de dato original de la señal, y el que se desea considerar para el operador deben permitir el cast. La otra manera de adaptar de un tipo de señal a otro, es a través de la conversión. La conversión de un tipo de dato puede conllevar la inclusión de hardware. Es decir, a diferencia del cast, no es una indicación para el compilador, sino que repercute en el hardware implementado. El paquete numérico estándar diferencia las funciones de conversión, agregándoles el prefijo to. Es importante tener en cuenta estas funciones de conversión y el método de cast, para poder utilizar los operadores de paquetes, y de VHDL sobre vectores, y señales con tipos de datos no soportados. Como puede verse en la figura, el tipo de dato integer es un tipo de dato estándar de VHDL. Es importante tener en cuenta que cuando se define una señal con el tipo de dato integer, es conveniente definirle un rango a la misma para acotar el número de elementos de dicha señal integer. Si no se especifica un rango de las señales integer, generalmente, el sintetizador dará por defecto 32 elementos a la señal, lo que podrá repercutir en una subutilización de los recursos del dispositivo FPGA. En este curso, evitaremos la declaración de señales del tipo integer en el código sintetizable, y solo utilizaremos las funciones de conversión para facilitar la obtención de índices, cuando corresponda. En futuros videos entraremos en mayor detalle de la utilización de este tipo de conversiones. Por el momento, hemos abarcado en este video la forma de describir señales con representación numérica, y las librerías necesarias para su especificación en código VHDL. Es importante recordar que todas las señales en diseño digital estarán conformadas por nodos eléctricos cuyos valores lógicos serán 0 o 1. Una representación numérica permite brindarle un significado numérico a esas señales lógicas, para poder realizar operaciones aritméticas y relacionales sobre esas señales. Es decir, las señales siempre van a ser señales lógicas en el hardware. La representación numérica es un significado que le damos a esas señales para poder realizar operaciones aritméticas y relacionales. En el próximo video, comenzaremos la descripción de máquinas de estados en VHDL. Por ahora, muchas gracias.